Hola amigos, con este vídeo vamos a la segunda parte del tutorial y se lo vamos a dedicar a las resistencias. La función de las resistencias es limitar, dificultar el paso de la corriente eléctrica a través de ellas, y esto lo van a hacer en mayor o en menor medida en función de su valor, que viene expresado en ohmios, es el valor de la resistencia, y este valor puede ser tan elevado como de varios millones de ohmios, que no van a dejar pasar prácticamente corriente ninguna, o un valor tan bajo como décimas de ohmio, en cuyo caso la resistencia se va a comportar prácticamente como un trozo de cable, sin apenas resistencia ninguno, y por supuesto un montón de valores intermedios entre ambos extremos que después veremos. Así que la función de la resistencia es limitar el paso de la corriente. Por cierto, la corriente que digamos desaparece, no desaparece, simplemente se transforma en calor, se disipa en forma de calor en la propia resistencia. Bueno, a más de uno os puede parecer trivial el papel de una resistencia, y realmente a medida que veamos los siguientes capítulos otros componentes veréis que también son funciones triviales lo que hacen condensadores, diodos, transistores, y uno puede llegar a preguntarse ¿cómo es posible que con componentes con funciones tan sencillas se hagan cosas tan complejas como un mando a distancia, un televisor, un smartphone? ¿Cómo es posible? Bueno, pues hay un paralelismo con esto en la informática. Un ordenador también puede realizar cosas realmente asombrosas, no sé, un videojuego de última generación con sus gráficos, un programa de contabilidad para una gran empresa, un sistema operativo. Todo eso son programas que hacen posible que un ordenador haga maravillas. Sin embargo, cuando te adentras en la informática, compruebas que en el interior de un ordenador realmente las operaciones que se realizan en la CPU son triviales a más no poder. Sumas, restas, comparaciones entre datos, mover un dato de una zona de la memoria a otro, es decir, son operaciones muy triviales. ¿Cómo se consigue hacer un trabajo tan complejo en un ordenador? Con estas instrucciones, muy sencillo, realizando millones de ellas por segundo. Bueno, pues en electrónica pasa igual. Aunque la función de cada componente es trivial, juntando millones de ellos se pueden hacer cosas asombrosas. Por ejemplo, en este circuito tenemos un circuito integrado, componente al que por cierto le vamos a dedicar un vídeo. En un circuito integrado que tiene un aspecto así como este podemos encontrar millones de componentes o miles en su interior miniaturizados, lo que hace posible que una tarjeta de este tamaño pueda hacer ya un trabajo importante. Visto así, no hay que menospreciar el papel de una humilde resistencia. Tipos de resistencias hay bastantes. En un primer término podríamos dividirlas en fijas, es decir, aquellas que tienen un valor establecido de fábrica y no hay más, y resistencias variables, también conocidas como ajustables o potenciómetros, que con un mando giratorio o deslizante a veces podemos variar su resistencia desde un mínimo hasta un máximo. En este capítulo vamos a ocuparnos de las fijas y en el siguiente veremos las ajustables o variables. En cuanto a resistencias fijas, esto es lo que nos vamos a encontrar casi siempre. Aquí tenemos al grupo de las resistencias de tipo carbón, que se subdividen en otros tipos como de película metálica, de carbón aglomerado e incluso bobinadas, pero básicamente van a tener esta apariencia. Podemos ver que estas resistencias tienen un sistema de como anillos de colores, y esto sirve para descifrar con un código el valor de su resistencia. Este código lo vamos a ver ahora más adelante. También podemos ver que tienen distinto tamaño. Al principio del vídeo dije que las resistencias disipan la electricidad que frenan, digamos, la disipan en forma de calor. Pues bien, el tamaño es precisamente un indicativo de cuánta potencia pueden disipar. Esta lo hace con un octavo de vatio, un cuarto de vatio, medio vatio, un vatio y 2 vatios. Y ya por encima de este valor de 2 vatios nos tenemos que ir a las resistencias bobinadas o también vitrificadas. Están hechas de una bobina en su interior y recubiertas de un material cerámico. Estas resistencias son capaces de trabajar con potencias bastante mayores, las hay mucho más grandes que estas. Y tenemos un tercer grupo, que son las resistencias SMD. Son resistencias montadas directamente sobre un circuito. Me hace gracia este formato, parece una tabla periódica de los elementos. Bueno, pues tenemos aquí un montón de valores que tenéis aquí en esta hoja, un montón de valores, y mirad qué pequeñas son. No sé si la cámara va a ser capaz
de apreciarlo, son más pequeñas que un grano de arroz. Y van soldadas directamente al circuito. Aquí os muestro un circuito, y en lugar de ir por el lado de los componentes van por el lugar de las soldaduras. Aquí podéis ver una hilera de componentes SMD, hay de todo, hay diodos, condensadores, transistores, hay de todo, incluso integrados. Bueno, pues este es otro tipo de resistencia, cada vez más frecuente en los circuitos. Vamos a ver un par de ejemplos prácticos de cómo se usan las resistencias. Uno va a ser alimentar una lamparita de neón a partir de 220 voltios, también podríamos hacerlo con 110 o 125, de hecho a partir de 90 voltios estas lamparitas ya lucen, pero si las conectamos directamente se destruyen porque pasa mucha corriente a través de ellas. Lo que se hace en este caso es proteger el neón con una resistencia en serie de 100K. Esta resistencia lo que hace es limitar el paso de la corriente. La lamparita de neón la podemos conseguir de un viejo cebador, de un tubo fluorescente, que aunque esté estropeado, el neón suele seguir funcionando, y lo vamos a extraer así. Eso es. Y le vamos a retirar el condensador, no es necesario, y de hecho puede provocarnos un cortocircuito, puesto que los condensadores conducen la alterna, y nos quedamos solamente con el neón. Vale, pues vamos a conectarlo a 220 voltios, pero no directamente, sino a través de una resistencia de 100K. No es necesario más potencia, puesto que aquí va a pasar muy poca corriente. Y conectaríamos una patilla directamente y la otra a través de la resistencia, es decir, la vamos a poner en serie al otro borne. Nos aseguramos que no haya ningún corto, todo correcto, y ahora conectamos el enchufe a ver qué ocurre. No se ve lucir desde ahí, pero sí desde aquí. Aquí tenemos otro modelo de lamparita de neón. Conecto. Otro ejemplo práctico de utilización de resistencias es lo que se conoce como un divisor de tensión. Consiste en poner dos resistencias como mínimo, podrían ser 3 o más, y aplicarles entre sus extremos una tensión. En este caso yo voy a poner 10 voltios de una fuente de alimentación regulable, y en este punto central, en la unión de las dos resistencias, vamos a obtener una tensión intermedia entre estas dos, 0 y 10 voltios. En el caso de que las resistencias sean iguales, la tensión que se obtiene aquí es justamente la mitad de la aplicada. Vamos a comprobar si esto es cierto. Voy a poner dos resistencias de 9K. Voy a hacer un divisor de tensión con estas dos resistencias de 9K, y en lugar de soldarlas así, es más rápido utilizar unas pinzas de cocodrilo y las uno eléctricamente. Bueno, ya sabéis que las resistencias no tienen polaridad, las podemos conectar indistintamente en un sentido o en otro. Y ahora conecto la alimentación, que traigo desde una fuente regulable, la tengo a 10 voltios, y lo conecto a los extremos, tal y como ponía el esquema. Vamos a comprobar que efectivamente hay 10 voltios en la alimentación. Miramos el polímetro, efectivamente 10 voltios prácticamente exactos. Bueno, ahora vamos a medir desde el negativo de la fuente al borne de la primera resistencia, y deberíamos de tener una tensión igual a la mitad, es decir, a 5 voltios. Efectivamente. Y ahora desde esta otra resistencia hasta el positivo los otros 5 voltios. Ahí están. Hemos visto que el divisor de tensión simétrico funcionaba bien. Aplicábamos 10 voltios al conjunto y en el punto central aparecía la tensión 5 voltios, que es la mitad de la de alimentación, puesto que se reparte a partes iguales entre las dos resistencias del mismo valor. ¿Qué ocurre si ahora ponemos resistencias de distinto valor? Aquí, por ejemplo, una de 9K, como antes, pero esta es de 1K.
Se mantendrá la proporcionalidad ahora con estos nuevos valores de resistencia, es decir, aquí aparecerá 1 voltio o 9. Vamos a verlo. Hacemos el mismo montaje, unimos las dos resistencias con las pinzas de cocodrilo y aplicamos la tensión en los extremos, positivo arriba. Bueno, esto iba a funcionar igual aunque pusiera positivo abajo, pero bueno, por seguir un poco el convenio, positivo arriba. Y vamos a medir la tensión para asegurarnos que siguen siendo 10 voltios la alimentación. Sí. Bueno, vamos a medir la tensión en esta resistencia de abajo que era de 1K. A ver si tenemos 1 o 9. 8,39. Vamos a ver si esto... Vale. 0,98, es decir, prácticamente 1 voltio. Es decir, esta resistencia, como es bastante menor, cae una tensión bastante menor, proporcionalmente menor. Es decir, prácticamente tenemos 1 voltio. Por lo tanto, arriba tienen que haber 9 voltios. En la resistencia de 9K habrán 9 voltios. Exacto, aquí nada se pierde. Y así es como funcionan los divisores de tensión. Las características de la resistencia son dos: la potencia que pueden disipar y su valor de resistencia expresado en ohmios. Sobre el primer valor, la potencia, poco hay que decir. Ya vimos que las de este tipo, de carbón, pueden manejar potencias de 1/8 de vatio como poco hasta 1 o 2 vatios como máximo. Y el valor de potencia no suele venir impreso en la resistencia, así que tenemos que deducirlo por su tamaño. En cuanto a este tipo de resistencia vitrificada, a veces viene, a veces no, por lo que también vale la norma de deducirlo por el tamaño, y pueden soportar potencias bastante mayores. Es fácil encontrarlas de 5, de 10 vatios, 12, incluso en un catálogo las he llegado a ver de 50 vatios, es decir, resistencias realmente grandes. Y la otra característica de las resistencias es su valor óhmico, su valor de resistencia. No podemos pedir cualquier valor de resistencia en una tienda, puesto que estos valores se ciñen a una especie de lista de valores, son valores ya establecidos y van a saltos, no son continuos y tenemos que adaptarnos a esos valores. Otra cosa relacionada con esto es que una resistencia no tiene una precisión absoluta. En su fabricación hay un margen de error. Según el esmero con que se hagan, son más o menos precisas, su precio por supuesto también cambia y se hacen por márgenes de error. Es lo que se conoce como tolerancia. En resistencia no vais a escuchar el término precisión, sino tolerancia. Esa tolerancia puede ser tan baja como un 20%, las más baratas, y puede ir mejorando un 10%, un 5, un 2, un 1 e incluso decimales. Lo más normal es encontrar tolerancias del 20, del 10, del 5 y quizás del 2%. Vamos a poner en pantalla una tabla para que veamos los valores disponibles en cada una de las tolerancias, porque no son iguales. Cuanto mejor es la precisión, la tolerancia, más valores tenemos. Por ejemplo, en el 20% solo tenemos 6 valores: 1, 1,50, 2,20, 3,30, 4,70 y 6,80. Si nos vamos al valor de la fila más abajo, del 10%, veremos que los valores disponibles son el doble, son 12 valores: 1, 1,20, 1,50, 1,80, 2,20, 2,70 y así hasta llegar a 8,20. Y aún tiene más valores la tolerancia del 5%, que es aún mejor. Bien, pues, ¿qué ocurre cuando llegamos al extremo derecho de cualquiera de estas listas? Por ejemplo, en el 10% llegamos a 8 ohmios con 20. ¿Esto se acaba aquí? No. Comenzamos otra vez por la izquierda, desde el 1, pero ahora añadimos un 0, serían 10. El 1,2 pasaría a ser 12 y así hasta 82. Y así vamos añadiendo ceros y tenemos todos los valores posibles. Uno se pregunta, vale, ¿y si necesito una resistencia de 130 ohmios? Veo que en la tolerancia del 10% pasa de 120 a 150, no hay 130 ohmios. Bueno, tres cosas sobre esto. Una, no suele ser necesaria tanta precisión en la mayoría de las aplicaciones. Segundo, si lo fuera, nos podríamos ir a una tolerancia mejor. Por ejemplo, si nos vamos al 5%, veremos que el valor de 130 sí que está disponible.
Y tercero, en caso de... pero bueno, vamos a echarle un vistazo en el vídeo. Os pongo en pantalla un ejemplo de esta tabla. Y allí podremos ver que la información está dispuesta en forma horizontal, en donde a cada color se le asigna un número. Por ejemplo, al negro se le asigna el 0, al marrón el 1, el rojo es 2, naranja 3 y así hasta llegar al blanco, que es el 9. Vamos a hacer un ejemplo de descifrado de una resistencia. Tenemos una resistencia con 3 anillos. Empieza por naranja, después blanco y después rojo. Pues esto sería naranja es el 3 y blanco el 9, un 39. El rojo es el multiplicador, es decir, el número de ceros. Como el rojo es 2, serían 2 ceros. Si unimos 39 y 2 ceros, tenemos 3900 ohmios o 3K9. Vamos a probar con otra resistencia, que sería azul, gris y negro. El azul es 6 y el gris es 8, por lo tanto 68. El negro es 0, pero ojo, 0 no significa un 0. 0 en este caso significa 0 ceros, es decir, esta resistencia sería solamente de 68 ohmios. En cuanto a la cuarta banda, el cuarto anillo, si lo hubiera, pues también lo tenéis en la tabla. Si no lo hay, es que la precisión, es decir, la tolerancia, es de un 20%. Y si lo hay, lo más habitual es que sea plata para el 10% o dorado para el 5%. Hay otros colores, pero ya digo que son tolerancias muy exactas que no son fáciles de encontrar. Vamos a dedicar un par de minutos a montajes de resistencias en serie o en paralelo. Es muy sencillo. No es que sea muy necesario, rara vez lo utilizo, pero bueno saberlo porque nos puede sacar de algún apuro. No solamente en el caso de que no encontremos un valor de resistencia por estar fuera de aquella tabla de valores, sino puede ocurrir que sí exista, pero no tengamos disponible en nuestro taller y no queramos salir o no podamos salir a comprar una, pues podemos hacer un montaje en serie o en paralelo y obtener ese valor de resistencia que necesitamos. Vamos a verlo sobre el papel en un momento. El montaje en serie es el más sencillo, se conectan las resistencias entre sí y la resistencia total es la suma de cada una de ellas. Aquí hemos puesto 2, pero se podrían poner 3, 4, las que sean necesarias. Vamos a hacer un montaje real con dos resistencias. Esta tiene 5K6, es decir, 5600 ohmios, y esta 8K2, 8200. Por lo tanto, si las ponemos en serie, la suma serían 13.000 y pico de ohmios. Vamos a probar si esto es verdad. Las conecto con unas pinzas y ahora mediré la resistencia en los extremos que quedan libres. Y deberíamos de tener, como digo, 13K, 13.000 ohmios aproximadamente. Conecto las puntas a los extremos libres, uno y el otro. El polímetro dice, efectivamente, 13K, 13.000 ohmios, un poco más. Y este es el montaje en paralelo. No es que sea mucho más complicado el circuito en sí, pero sí la fórmula para obtener el resultado. La inversa de la resistencia total es igual a la suma de las inversas de cada una de las resistencias. Voy a utilizar las mismas que antes, la de 8K2 y la de 5,6. Por supuesto, esto da lo mismo ponerlas así, que intercambiadas, eso no altera para nada el valor final. Por supuesto, se podría haber puesto una tercera resistencia en paralelo, y aquí pondríamos más 1 partido por R3 y así indefinidamente. Bueno, yo lo he hecho con 2. He sustituido estos valores, 5,6 y 8,2, por sus números correspondientes, los he sumado aquí y despejo RT poniendo el 1 a multiplicar, dejando esto dividiendo, y nos da aproximadamente el valor de 3.327 ohmios. Hay que acostumbrarse a poner siempre las unidades. 3.327 ohmios. Vamos a probar realmente si esto es así. Las pinzas del polímetro me van a servir al tiempo que mido, a ver si me sirven para sujetar las uniones, es decir, los dos terminales los dejo unidos, uno aquí, a ver si salen esos 3.327 ohmios, 3.317. Hay una pequeña variación, es normal, esto suele pasar porque
las resistencias no tienen. Yo me he basado en lo que llevan impreso, no en el valor real. Acordaros que tienen una tolerancia, el polímetro también introduce un pequeño error, es decir, esto es absolutamente normal. Hemos llegado a la parte que sé que muchos estabais esperando, que es cómo medir una resistencia, cómo comprobar si está bien. Una resistencia se puede averiar de dos maneras típicamente. Una es que se abre, se interrumpe, se corta, no conduce en absoluto. Esto puede ser debido a un estrés térmico, un exceso de corriente, un golpe o por causas fortuitas. Y la otra avería, menos frecuente, es que se altere su valor, es decir, los ohmios que tiene esa resistencia cambian normalmente para ascender, se vuelven menos conductoras, y esto puede ser debido a las mismas causas que antes o por simple envejecimiento. Antes de ponerse a medir una resistencia hay que pensar si hay un condensador en el circuito que pueda tener una carga peligrosa, hay que descargarlo. Y en cuanto a medir el componente insertado en el circuito, no es buena idea porque a menudo hay componentes en paralelo que nos van a falsear la lectura. Por lo tanto, deberíamos sacar al menos una patilla afuera, dejarla al aire para poder hacer una medición fiable. Vamos a hacer unas mediciones de resistencias. He seleccionado dos, una de bajo valor, 5,1 ohmios, y una de alto valor, 560K, 560.000, ya que las bandas de color son verde, azul y amarillo, es 560K. Y como hay dos polímetros, uno autorrango y uno manual, pues vamos a hacer la prueba con los dos, a ver la diferencia. Empezamos con el polímetro autorrango, veis que no tengo que preocuparme nada más que de poner ohmios y ya está. Conectamos cada una de las puntas a la resistencia. Aquí no hay polaridad, ya lo sabéis. Y el valor que obtengo, 5,5. Hay 4 décimas de error. Bueno, está bien. Ahora vamos a medir la otra resistencia de 560K. Veis, no tengo que tocar nada, él ya solo se pone en el rango correcto. 557, está bastante bien. Hay un error muy pequeño. Y ahora vamos a hacer las mismas medidas con el otro polímetro, pero aquí ya la cosa no es suficiente con poner ohmios, hay que decirle qué escala. Vamos a medir la de 5 ohmios. El procedimiento sería tomar una escala que esté por encima de lo que voy a medir. Aquí la más baja es 200, como está por encima, pues está bien. Y aplicamos las puntas de prueba de este polímetro a la resistencia. A ver qué valor nos da. 5,5, igual que el otro. Muy bien. Ahora vamos a medir la resistencia de 560K sin tocar nada. Vamos a ver lo que pasa. No mide nada porque no tengo un rango correcto. Por encima de 560K tenemos hilos de un fallo que se puede tener a la hora de medir, que viene de la costumbre de tocar las pinzas de prueba. Veremos que eso no tiene importancia cuando medimos una resistencia de bajo valor, puesto que nuestro cuerpo, que tiene una resistencia, lo vamos a ver ahora mismo, marca infinito, pero si toco las puntas veis que ya marca algo, y cuanto más fuerte aprieto, menor es el valor de resistencia. Vale, pues si medimos una resistencia de bajo valor, como esta que era de 5 ohmios, vamos a ver la diferencia. Si no toco las puntas de prueba, 5,3. Si las toco, exactamente igual. Ahora vamos a ver con un valor de resistencia elevado como esta de 560K, a ver si hay diferencia entre que toque las puntas de prueba o no. Sin tocar, 557, y tocando, veis, se falsea el valor. Por lo tanto, el consejo es que no se toquen nunca las puntas de prueba para medir, no solamente para no falsear lectura, sino por seguridad. Imaginaos que estamos midiendo tensión. Y hasta aquí las resistencias, las fijas. De las resistencias variables no he dicho nada, pero no se me han olvidado. Creo que era demasiada materia para un solo vídeo y que merecen un capítulo aparte estas resistencias variables, como son los potenciómetros, los trimmers, PTC, NTC y la resistencia sensible a la luz conocida como LDR.
Os dejo con el rincón de la teoría, el efecto Joule. El efecto Joule consiste en que un objeto que está siendo atravesado por una corriente eléctrica se calienta, y este calor viene originado por el hecho de que los electrones en su movimiento chocan contra los átomos del material que está siendo recorrido por una plancha, y en otras ocasiones es al revés, no lo deseamos y supone una pérdida, un incordio, como es el caso de las lámparas de incandescencia y las halógenas, donde se produce más calor que luz de forma no deseada, lo que supone un derroche, razón por la que, por cierto, se están sustituyendo estas lámparas por otras más eficientes, donde se produce el efecto Joule en mucha menor medida, como son las LED y las de bajo consumo. Estos ejemplos están bien, pero quiero ver ahora un caso de especial relevancia en cuanto a la ley de Joule, como es el transporte de grandes cantidades de electricidad a largas distancias. Casi todos nos hemos visto en el típico caso de que tenemos que llevar unos cables desde nuestro equipo de música a los altavoces, y si nos pasamos con los metros de cable, aquello pierde volumen y puede llegar incluso a casi no oírse. ¿Qué es lo que está pasando? Pues que esa electricidad que iba destinada a los altavoces se está disipando en ese cable con una longitud excesiva. Y hablamos de unos pocos metros. Imaginaos en la distribución de electricidad, que son kilómetros y kilómetros, se perdería todo, no llegaría nada a los centros de consumo, si no fuera por un truco genial que vamos a ver ahora junto con la ley de Joule. La ley de Joule, bastante sencilla, nos dice que la energía disipada en forma de calor es igual a la resistencia del circuito multiplicada por la intensidad que lo recorre al cuadrado, este dato es importante, y multiplicada por el tiempo de que se trate. Aquí tenemos dos esquemas de dos centrales eléctricas hipotéticas con un generador de 3000 voltios 100 amperios en ambos casos. No importa que estos datos no sean reales de una central, los he puesto así, números redondos para no complicar los cálculos, pero vamos, con unos datos reales sería lo mismo. Y la línea de distribución tiene una resistencia de 100 ohmios también en ambos casos. La diferencia está en que en este ejemplo la electricidad generada se inyecta directamente a la línea de transporte, mientras que aquí lo vamos a hacer a través de un transformador elevador que nos va a multiplicar la tensión, el voltaje, en un factor de 100, es decir, de 3000 a 300.000 voltios. Esto un transformador no lo hace de gratis, lo va a hacer a costa de disminuir la intensidad en un factor igual. Por lo tanto, bajaremos de 100 a 1 amperio en el secundario. Si nos vamos a la fórmula, vemos que el voltaje no aparece por ningún sitio. Por lo tanto, por muy alto que sea, no va a afectar. Pero sí la intensidad, que además va al cuadrado. Al ser bastante menor, la energía disipada se supone que también lo será. No tenemos más que sustituir estos términos en cada uno de los ejemplos y vemos que en el primero nos da un valor de 1.000.000 de julios, que aunque de momento esto no nos diga nada, vamos a compararlo con el segundo ejemplo y tenemos un valor de solo 100 julios, es decir, 10.000 veces menos, a pesar de que la intensidad es solo 100 veces menos. Por eso dije que era importante que este término va al cuadrado. Y esta es la razón de por qué la distribución de energía eléctrica a grandes distancias siempre se hace con tensiones exageradas como 400.000 voltios e incluso más. No puedo terminar este rincón de la teoría sin antes mencionar, aunque sea de pasada, el componente fusible, que está 100% basado en el efecto Joule y sirve para proteger un dispositivo de un consumo excesivo que podría hacerlo incluso arder. El fusible se conecta en serie con la alimentación de ese circuito, de modo que la electricidad pasa a través de él. Y lleva dentro el fusible un hilo metálico conductor que está tasado para una intensidad determinada, de modo que por encima de esa intensidad, merced al efecto Joule, se produce tanto calor que ese hilo se derrite, se funde, quedando interrumpido el circuito y ese dispositivo protegido. Bueno, ahora sí que doy por terminado el vídeo, nos vemos en el próximo.